Últimas noticias. Ayer, 28 de abril del 2025, se produjo en España un apagón general. Si todavía no te has enterado, puedes hacerlo gracias a este canal de información rígida y contrastada llamado Canal Resaca. Acompáñanos para mantenerte al día. Bien, en el día de ayer se produjo un gran apagón generalizado en España y son muchas las hipótesis, aunque por supuesto pues las primeras que se nos viene a la cabeza o a la gran mayoría de la gente pues son las más se pueden entender como más, bueno, conflictivas de alguna manera, ¿no? El ciberataque y este tipo de cosas, ¿no? Que, bueno, huelga comentarios decir que el mundo está un tanto agitado, también como es costumbre en él, y todavía nos falta un poco de tiempo, pero cada vez menos para que vuelva a haber pues una hecatombe mundial, ¿no? Como ya ha ocurrido anteriormente, porque sí es verdad que han ocurrido grandes conflictos o conflictos, claro, pues que le vamos a decir, por ejemplo, a los Balcanes, ¿no? Pero lo cierto es que los grandes países occidentales, pues durante los últimos 75 años no han tenido conflictos en sus propios territorios, salvo, bueno, cuestiones terroristas. Obviamente en España sobre ese asunto y por desgracia sabemos bastante. Pero en cuanto a lo que ha podido ocurrir con la red eléctrica, bueno, si bien partiendo de la base de que yo por supuesto no soy especialista como casi todo el mundo en esta cuestión, porque lo cierto es que no solo la generación eléctrica, sino que el transporte y distribución de la misma es algo realmente complejo. Y esto se debe a que la energía que se está produciendo y la energía que hay en la red prácticamente tiene que ser la misma que la que se está consumiendo. No sé cuál es el factor diferencial entre uno y otro, pero desde luego tiene que estar en consonancia. Hay veces, pues, hay gente que critica, bueno, mira, es que, claro, los aerogeneradores están ahí, están parados. Claro, es que el tema del mix energético, por ejemplo, bueno, con todo este bombardeo masivo, ¿no?, de las fuentes renovables, y lo hablo yo desde mi posición, que vivo en un barco de vela, y que me alimento con energía solar, pero esto es diferente y lo comentaremos a continuación. Bueno, lo vamos a comentar ya, porque así nos lo quitamos rápido. Yo genero energía con paneles solares, también con un aerogenerador. Los paneles solares me generan muchísima más energía, pero no soy un nodo, soy un ente totalmente y 100% independiente de cualquier otra red eléctrica en el mundo. Me da igual que haya bombardeos nucleares, yo, mientras salga el sol, sigo teniendo energía. ¿Pero por qué tengo energía? Porque yo tengo dos acumuladores de baterías de litio ferrofosfato que a través de los reguladores de carga que cogen la energía procedente de los paneles solares, van a las baterías. Y yo ahí tengo la energía almacenada. Una vez las baterías se llenan, los reguladores de carga, digamos, se quedan en cero y dejan de introducir más energía en las baterías porque no cabe. Cuando no hay electricidad, cuando ya no hay sol, yo adquiero la energía que está acumulada en las baterías. Cuando hay sol, si consumo más de la capacidad energética que tengo, mis baterías se irán descargando. Si consumo menos que la generación energética que hay en el momento, pues las baterías irán creciendo. Lo que ocurre con una red nacional, hay varias diferencias. La red nacional española, salvo las islas, y junto con la portuguesa, están totalmente interconectadas. Después tenemos una conexión que parece ser ronda una capacidad del 2% con Francia, y tenemos también una conexión con Marruecos. El resto de países centroeuropeos, digamos de alguna manera, están muchísimo más conectados, o sea, de forma que no tengo los datos estadísticos ahora mismo, pero Francia con Alemania y con otros países
sus propias redes están prácticamente tan interconectadas como pudiera ser la propia red peninsular en España. Os dejo aquí ahora una imagen donde podemos ver la distribución, un esquema de distribución eléctrica en España, y donde vemos pues las Islas Baleares, salvo Mallorca. Yo creo que no todas las Islas Baleares. Yo ahora estoy en Menorca y Menorca genera electricidad con una planta con motores diésel. Eso es fantástico para los criterios de hoy en día, ¿no? Pero Mallorca, al menos, desde 2012 tiene un cable interconectado con Península que se llama Rómulo, y creo recordar, por cierto, que entra por la bahía de Santa Ponsa. Canarias, en un principio, está desligado y tiene sus fuentes de alimentación. Fuerteventura y Lanzarote tienen unidas sus redes eléctricas. Bueno, entonces aquí lo que ocurre con el tema hablaba la diferencia, ¿no?, entre lo que es el sistema energético de mi barco, con energía solar y 100% renovables. Bueno, no 100% renovables, porque también puedo hacer electricidad a través del alternador del motor diésel. O sea que son 3 fuentes de generación. Pero a diferencia de esto, lo que ocurre en una red eléctrica nacional es que para poder tener, como yo, una alimentación 100% energías renovables, tendría que haber una capacidad de generación en energía renovable. Pues no sabría decir exactamente, puedo decir una burrada, pero 50, 60 veces más que la energía nominal demandada. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la capacidad de energía, de generación de energía, que demanda toda la red eléctrica española en un minuto. O fracciones, si no es un minuto, es en 2, es en segundos, es eso, pero no es mucho más tiempo. O sea, tienes que equilibrar la generación con el consumo. Esto yo no lo necesito, pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahí es donde en el mix energético pues hay un pico de consumo, no hay sol, o hay sol pero no es suficiente con los paneles solares, o directamente es de noche. Entonces tienen que entrar las centrales nucleares, o tienen que entrar las de gas, o en su día las de carbón porque se han cargado, y las nucleares pues también se las han cargado, y este es un gran problema. Y después también, por supuesto, el sistema, lo que es la interconexión, el cableado y todas estas historias, y los transformadores y todo lo que es en sí la red eléctrica española, tiene que ser capaz de soportar la demanda. Entonces esto es muy complejo, porque una pequeña fluctuación de un pequeño porcentaje en el consumo, claro, en un país con 50 millones de habitantes, es la hostia de gigavatios. Entonces, es muy posible que el colapso venga por parte probablemente de la propia red eléctrica española, y si no, pues no sé si de la capacidad productiva. Esto no lo tengo tan claro, pero vamos a poner un ejemplo sobre qué nos hace pensar que esto pueda ser así. Pues lo primero que nos hace pensar que esto pueda ser así es que de las solicitudes de ampliación de potencia que hizo la industria española a lo largo del pasado año 2024, creo que fueron atendidas más o menos que la mitad de los requerimientos. Es decir, se entregó la mitad de la potencia que la industria había demandado en ampliación. Esto, bueno, no hace falta ser cum laude. Si se ha entregado la mitad de la potencia solicitada, es porque no hay más potencia, o no hay más red eléctrica capaz de entregar esa potencia. O sea, no puede ser de otra forma. De hecho, hay un caso, creo que es, y hablo de memoria, en Vigo, pues Citroën tenía que hacer uno como tantos, pues tenía que hacer una ampliación, y pues es que no te podemos dar electricidad. O sea, se acabó. No, esta nueva línea que vas a hacer, o lo que tengas que hacer, y la energía que has demandado, tararí que te vi. Claro, Citroën amenazó con, oye, a mí, o sea, yo fabrico coches. O sea, si tú no me das la electricidad que necesito, me voy. Bueno, imagínate que se va Citroën de Vigo, o que se va
la Volkswagen de Pamplona. O sea, o sea, serían ciudades que entrarían en picado. O sea, sería terrible, porque aparte de que es que... Y unos, ahí sí habría problemas sociales y sí saldría la gente a la calle. ¿Por qué? Pues porque generalmente en la industria automóvil, pues la gente que trabaja y operarios tienen unos sueldos muy por encima de la media. Entonces, claro, tú a alguien que está poniendo tornillos en una línea y que está ganando 2.600 pavos o 2.500, por decir, y le dices que mañana ya no tiene este trabajo, que se busque otro y encuentra un trabajo que le dan 1.500 pavos o 1.400 o 1.200, bueno, este tío se caga vivo, sale a la calle y empieza a pedrear a todo lo que se pase por enfrente de su camino. Pero centrándonos nuevamente con el asunto de este apagón, ¿no? Y esta situación sobre la red eléctrica. Aparentemente, esto que acabo de decir, pues es muy relevante para, por lo menos, hacernos pensar cuál es la situación de esa red eléctrica española, cuál es la capacidad de carga que tiene, qué margen tenemos para que ampliar el consumo o mantener el consumo que tenemos, que es creciente, porque hay varios sectores puntuales que aumentan la demanda de energía y también la propia sociedad, pues cada vez aumentamos más consumo energético, ¿no? Luego, claro, a veces no nos damos cuenta. Dices, Raúl, ¿cuánta electricidad gastas tú en tu barco? Bueno, pues es tantos amperios, esto es lo que gastas. Bueno, eso no es verdad. Porque cuando yo compro, por ejemplo, la cámara con la que me estoy grabando ahora mismo, esa cámara ha estado producida con electricidad en planta. Cuando yo compro el ordenador, cuando compro una televisión, cuando compro estas gafas han sido fundidas con probablemente calor eléctrico. La montura. Yo yo soy partícipe 100% del consumo energético de esta gafa, aunque no se haya producido aquí, pero igual lo ha fabricado un tío en Zaragoza. Mentira, porque seguro que son chinas, valen 1 euro. Pero bueno, todavía se fabrica algo aquí y lamentablemente es poco y cada día es menos. De hecho, y para llorar un poco más, os voy a poner aquí un cuadro donde podéis ver la progresión de el porcentaje de distribución del PIB en España desde creo que son años 70, 80 hasta hace un par de años, y es una cosa que se te cae el alma al suelo, claro. Luego, no, es que, claro, España es que, claro, porque nos estamos convirtiendo en un país de servicios y eso no puede ser porque tenemos que quitar el turismo, porque tal, porque cual. Hombre, igual antes de quitar el turismo o de pensar que el turismo es un problema, bueno, quizás sería bueno volver a tener un mix de PIB pues un poco parecido al que había en su momento, ¿no? Quiero decir, estáis viendo aquí que industria y energía en 1970 representaba el 34% del PIB. En el año 2023 representa exactamente la mitad, el 17%. La construcción, evidentemente, en los años 2000-2005 tuvo un repunte, pero si estábamos hablando en construcción en el año 70 de una repercusión del 8,8%, estamos ahora en el 5,4%. Bien, esto ya nos está indicando por qué las casas están caras. Hay mucha más población. España ha recibido unos 10 millones de inmigrantes, pero seguimos teniendo las mismas casas que hace 10 años, o parecidas. Por lo tanto, ley de oferta y demanda, no hay ninguna duda y no hay que darle más explicación. Más luego, a esto le sumamos que los ayuntamientos, el Estado en sí, porque los ayuntamientos forman parte del Estado, coaccionan a los ciudadanos porque limitan la cantidad de suelo urbano. Y claro, al limitar la cantidad de suelo urbano, nuevamente, ley de oferta y demanda, el suelo urbano se dispara de precio y la repercusión sobre la vivienda es brutal. O sea, no es que no es tan complicado, o sea, realmente, o sea, si cambias esos dos puntos, el problema está solucionado. Bueno, hay un tercer punto, y es que invertir o desarrollar un proyecto económico, industrial o de cualquier tipo en España, pues es cada día más una aventura
que se va convirtiendo en muy desagradable de hacer y complicado, ¿no? Y la presión, quiero decir, la presión de impuestos, la burocracia, a la gente se le quita las ganas de crear una actividad, y si la actividad no existe, pues es decir, construir casas es un coñazo, ¿eh? Y se gana poco dinero, evidentemente, para lo que para el trabajo que se desarrolla, porque si no, si se ganara mucho dinero, habría mucha gente haciendo casas, claro, que tampoco, como tampoco hay suelo. Y aquí vemos el sector servicios como, bueno, teníamos un 46,2% en el año 70, y ahora estamos en el 75, en 2023. Esto es bueno, y un sector servicios del 46%, que aquí, claro, entra turismo, en el año 70, pues es muy importante. Pero bueno, ya veis lo que nos ha pasado con la pandemia, ¿no? Pues éramos económicamente muy dependientes de turismo, y claro, pues como se perdió en ese momento, pues a tomar por el culo. Y luego ya, bueno, pues no hablemos de agricultura y pesca, que claro, esto sí que ya es 100% un sector de interés estratégico, ¿no? Estamos viendo un 11% para el año 2070, y estamos viendo un 2,6% para el año 2023. ¿Qué significa esto? Que España en el año 70 apenas tendría 30 millones de habitantes, y hoy, con 50 millones de habitantes, que dentro de poco será el doble, resulta que estamos casi 5 veces menos produciendo alimentos de agricultura y pesca en el país. Es decir, si hay un problema mundial, nos morimos de hambre como se murió de hambre Alemania en la Primera Guerra Mundial. O sea, esto es insostenible. Bueno, me estoy desviando del tema de la energía, pero lo que quiero decir es darle una vuelta. También hay otro tema que quisiera puntualizar, y es que, bueno, este gobierno yo creo que tiene bastantes cosas ya de las que se le puede acusar, pero yo creo que hay que incidir, porque enseguida la gente se recalienta, y que, no, bueno, claro, la culpa es de Pedro Sánchez, la culpa es del PSOE, la culpa es del tal. Bueno, es cierto que este gobierno lleva desde 2018, son prácticamente 7 años ya, ¿no? Pero evidentemente, una red eléctrica española es un problema que viene de antes, o sea, que se va acumulando en el tiempo. Mira, os voy a poner también un vídeo para que nos hagamos idea sobre la tensión, un símil, ¿no?, sobre la red eléctrica española. Yo hice una envasadora que ya os he mostrado en algunos vídeos anteriores. Bueno, he hecho alguna otra más, ¿no? Pero bueno, esto es una máquina que llena botes. Esta máquina puede ir a una velocidad determinada. Tú puedes hacer que el primer bote se llene más rápido, y por lo tanto toda la línea va más rápido. Pero llega un momento en que si tú pones la máquina al 99% o al 80%, llega un momento en el que no sabes por qué, o sea, todos los botes han pasado bien hasta ahora, pero cuando la máquina comienza a ir más rápido, y esto no solo pasa en esta máquina porque la hiciera yo, si nos vamos a una máquina a envasar Coca-Cola que van a toda hostia, pues pasa lo mismo. La máquina funciona bien a una velocidad metros por minuto determinada. Una vez que llegas al límite de la máquina, cada metro por minuto más que aumentas la máquina, de repente, pues este bote pasó antes por aquí, han pasado 1000 y no han tenido problemas, pero de repente una lata se cae, un bote se cae, un tapón salta por a tomar por el culo, y todo colapsa, porque en el momento en que en la cinta transportadora cae un envase al suelo, se vuelca, pues es el atasco monumental, y aquello se para. Esto es muy probablemente lo mismo que ha pasado en nuestra red eléctrica. Entonces, claro, y ahora viene el tema, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Hombre, pues esto lo que demuestra es que, claro, desde un punto de vista liberal sería ideal que no hubiera impuestos, que no hubiera Estado. Pero esto, pues, es inviable, y sobre todo a no ser que fuera en todo el mundo, porque al final tú no tienes Estado, pero otros estados pues se van a asociar o van a aprovechar tu debilidad no estatal para invadirte y robarte todo lo que tienes. Lo que esto demuestra es que ya no es tan...
Evidentemente hay que pagar impuestos y hay que sostener una sociedad y se tienen que hacer carreteras, que bien que las puede hacer el sector privado y hay muchas cosas que debería hacer el sector privado, pero bueno, hace falta una recaudación y hay bienes comunes que hay que tener una sociedad, pues igual que un portal de vecinos, pues tiene unas escaleras comunes, tiene una electricidad común, tiene el portero automático común y, bueno, lo que tenga, ¿no? Unos servicios comunes que hay que pagar entre todos. Pero esto lo que demuestra es que no es tan importante, entendámonos, la cantidad de impuestos que se pagan como cómo se gestionan. Evidentemente, si cada uno pagáramos pues €1 al año, pues sería claramente insuficiente. Hasta ahí lo podemos entender todos. No hay que buscarle la vuelta a los tres pies al gato, ¿no? a este comentario. Pero cómo se gestiona el dinero, y sobre todo el dinero público, claro, porque bueno, cada uno con su dinero hace lo que se le sale de los cojones y bueno, pues si te arruinas y no jodes al vecino, pues es problema tuyo. Pero pongamos otro símil, ¿no? Supongamos una comunidad de vecinos donde generalmente las comunidades de vecinos, bueno, pues unos pueden tener mayores rentas que otros, pero generalmente pues la gente que vive en el mismo edificio o en el mismo barrio, pues más o menos están dentro de un nivel económico. Y sin embargo tenemos a la familia del tercero derecha que, bueno, no es que sean austeros, pero que equilibran el gasto con respecto a sus ingresos, ¿no? Y bueno, pues se van de vacaciones y pues o se van al pueblo o en lugar de irse un mes o en lugar de irse a la Conchinchina, pues cogen un hotelito económico en el sur de Francia o se van a Andalucía, que es un sitio precioso, o a Galicia a comer marisco, pero bueno, no se gastan 150 € cada uno en comer marisco todos los días, ¿no? Y a esta gente, a esta familia, pues digamos que les va bien. Los niños van al colegio con sus libros, con sus cosas, llevan una dieta equilibrada, sana, y si se les rompe la lavadora, pues tienen un dinero guardado para comprarse otra lavadora o lo que haga falta, pagan su cuota del coche y les va bien. Pero tienes el vecino del segundo izquierda que gana lo mismo que esta otra familia. Y estos tíos pues cogen y se van 15 días pues a Australia de vacaciones y luego pues en lugar de comprarse un coche de 18.000 € como la otra familia, pues tienen un BMW 50.000 y tal, pim, pam, pam, y van pidiendo créditos y van pidiendo créditos y de sus recursos económicos cada vez van destinando más dinero al pago de intereses en los créditos. Y llega un momento en el que el vecino suben a los del tercero, oye, mira, joder, dame comida porque es que no tengo para los niños y los niños tienen que ir al colegio y no tengo dinero para comprarles un cuaderno, 2 lapiceros y un rotulador que le han pedido. Claro, ¿qué pasa aquí? Pues aquí lo que ocurre es que ha habido una gestión económica penosa. O sea, no se han priorizado las necesidades, se ha gastado el dinero en cosas que claramente no se debía. Y esto se demuestra pues cuando hay déficit y cuando hay quiebra. Y no tiene más vuelta de hoja. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Bueno, os dejo porque me he extendido. Y muchas gracias por visitar mi canal. Espero que os haya servido esta información para manteneros al día sobre noticias, actualidades y calidad de vida. No olvides suscribirte, darle un like, compartir con tus amigos y hacer un comentario. Nos vemos en un próximo capítulo en este vuestro canal. Son las 3 de